Señor bendiga. Le voy a pedir que abran sus Biblias a la carta, a la epístola del apóstol Juan, la primera de Juan. Vamos a estar meditando en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 11. Y le doy gracias, Señor, por una vez más darme el privilegio y la gran responsabilidad de traer su palabra. Y mi oración y mi petición ante Dios es que sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros y que el Señor la use para transformar nuestras vidas. Vamos a empezar con una lectura. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y sígame, por favor. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El tema que quisiera compartir hoy, hermanos, es andemos en comunión. Andemos en comunión. Le pregunto algo: ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué el Señor Jesucristo ofreció su vida en la cruz para salvarnos? Hay varias respuestas a esta que podemos encontrar en la Biblia. Una de esas es para la gloria de su nombre, dice la palabra del Señor. Fuimos salvos para la gloria del nombre de Dios. También la palabra del Señor dice que somos salvos para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También la palabra dice que hemos sido salvos para que seamos testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, para traer a otros a Jesús. Bueno, en esta primera epístola del apóstol San Juan, él nos da otra razón, y yo creo que es una razón muy importante, tal vez más importante, por la cual Dios nos salvó a nosotros. Y desafortunadamente esta razón a veces no le damos o no le ponemos la atención que se merece. Esta razón se puede explicar con solo una palabra: comunión. Dios nos salvó a nosotros, ¿para qué? Para traernos hacia Él, para que estemos en comunión con Él. Él nos salvó para que seamos uno con Él. Aunque todas estas cosas, estas razones que yo le nombré por las cuales el Señor nos salvó son válidas y son muy importantes, yo creo que tenemos que tener en mente que no somos salvos simplemente porque Dios quiere trabajadores. Simplemente porque Dios quiere gente que ande por allá predicando y llevando el evangelio. Él quiere una relación contigo y conmigo. Él quiere que tú y Él sean tan cercanos, que sean como uno, dice la palabra del Señor. Porque de esa relación es que van a nacer las otras cosas. Así que vamos a hablar acerca del tema de la comunión. Yo quiero compartir 3 cosas con ustedes basado en este pasaje. Número 1 es: ¿qué es la verdadera comunión? ¿Qué es la verdadera comunión? Si lo están notando. La segunda es: ¿cómo andar en comunión? ¿Cómo andar en comunión? Y la tercera es: la comunión requiere que yo bregue, que yo trate con mi pecado.
Y estas tres cosas las vamos a ver aquí en este pasaje de San Juan. Vamos al versículo 1. Versículos 1 y 2 del capítulo 1. ¿Qué es la verdadera comunión? Versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hagamos una pausa ahí. El apóstol nos da el personaje principal de esta carta. ¿Quién es? El verbo de vida. Nosotros entendemos que el verbo de vida es Jesús. ¿Por qué? Sigamos con el versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Lo que hemos visto y testificamos os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es el que estaba con el Padre y se nos manifestó? Jesucristo. El tema principal o el personaje principal aquí es Jesús. Jesucristo estaba con el Padre. Jesucristo fue la manifestación de la vida aquí en la tierra. Continuemos con el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan nos dice aquí cuál es la razón por la cual él está presentándonos a Jesucristo. Tanto en esta carta como si usted lee el Evangelio de Juan, Juan está presentando a Jesús. Y él nos dice aquí su razón por hacer esto. ¿Cuál es su razón? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, el mensaje de Cristo y nuestra fe en Él es lo que crea esta comunión entre nosotros como hermanos en Cristo. Esa comunión que hay entre los hijos de Dios. Pero Él añade algo interesante que yo quiero que ustedes noten ahí. Él dice esto: y nuestra comunión, esta comunión de que estamos hablando entre tú y yo, entre los hermanos en Cristo, dice, esta comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y el Hijo. ¿Qué quiere decir Juan con esto? De tener comunión entre nosotros y con Él, y con el Padre y con el Hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto lo podemos ver en más detalle en su Evangelio. Vamos a Juan, capítulo 17, rápidamente. ¿Qué es lo que está diciendo Juan acerca de comunión entre el Padre, entre el Hijo y entre nosotros? Capítulo 17, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 11, y este es Jesús orando al Padre por sus discípulos. Dice el Señor Jesucristo: ya no estoy en el mundo, mas estos, sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. O sea que esto de la comunión que estamos hablando es una unidad entre los creyentes, así como la unidad entre ¿quién? Entre Jesús y el Padre. La unidad o la unión entre Jesús y el Padre es la unión que tenemos que tener tú y yo. ¿Usted ha pensado en eso anteriormente? Eso es bien importante. Pero sigamos con el versículo 20. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que estaban presentes con Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estás tú y estoy yo. Los que hemos creído en Jesús por la palabra de ellos. Versículo 21. ¿Por qué ruega Jesús? Para que todos sean ¿qué? Uno. ¿Cómo quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta comunión de la que estamos hablando es ser uno, tener unidad entre nosotros.
Y aquí Juan lo describe de otra manera, muy interesante. Él lo dice de esta manera, no sé si lo captó. Como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Voy a hacer un pare ahí, porque yo quiero que usted entienda bien eso. ¿Qué quiere decir esto de estar en alguien? O sea, literalmente tengo que estar dentro de alguien. Déjame hacer una pregunta. Aquí tengo un vaso. Tengo esta pelotica. ¿Qué es lo más cerca que la pelota puede estar del vaso? No, ¿verdad? Adentro. Estamos hablando acerca de que tenemos una relación tan estrecha con Dios que la única manera en que Dios la puede describir para que nosotros la entendamos es esto, que estemos dentro. Eso es comunión verdadera. Y eso es para lo que hemos sido salvados. Para que tengamos una verdadera comunión con el Padre y ¿sabes quién? Con nosotros también. Ahora, esta comunión, esta verdadera comunión, aparte de ser una unidad, una unión y una relación estrecha, también es algo más. Vamos al versículo 23. Dice el apóstol, dice, yo en ellos, este Jesús hablando, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Aparte de ser una unidad, una relación estrecha, tan estrecha que es como que estuviéramos uno dentro del otro, es una relación y unidad de amor. Eso es lo que Dios quiere entre nosotros y Él y entre nosotros aquí. Una relación estrecha, una unidad reinada o gobernada por el amor. Así que definamos nuestro término aquí. ¿Qué es la verdadera comunión? La verdadera comunión es la unidad estrecha de amor por la fe en Cristo que nos ata los unos a los otros y nos ata a nuestro Dios. Y por eso es que Dios nos ha salvado. Todas las actividades que nosotros hacemos aquí son, por no minimizarlas, ¿verdad? Pero podemos decir que todas las cosas que hacemos aquí son extracurriculares. ¿Usted sabe qué es algo extracurricular? No es lo esencial, lo que se hace al lado. Esto es lo importante. Dice la palabra que al final reina la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. Estamos hablando de relación, unidad, de estar los unos en los otros y de estar en Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que vivamos de esa manera. Ahora, usted seguro se pregunta, bueno, José Daniel, ¿por qué tanto énfasis en esto de la comunión? Y la respuesta está ahí, en ese mismo pasaje de Juan. Esto es tan importante y le hacemos tanto énfasis, y el apóstol le hace tanto énfasis, por lo que está en juego. ¿Usted entiende esa expresión, lo que está en juego? What is at stake, le dicen en inglés. ¿Qué es lo que está en juego? Si nosotros como iglesia no andamos en comunión los unos con los otros y por ende no andamos en comunión con Dios. Otra vez, capítulo 17 de Juan, versículos 21 y 23. Vamos al 21. Perdón. ¿Qué es lo que está en juego? Versículo 21 dice,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. 23, otra vez también, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está en juego entonces si nosotros no vivimos en unidad, no vivimos en unión, no vivimos en esa relación estrecha? Está en juego nuestro testimonio de Jesús al mundo. Nosotros somos una iglesia misionera, ¿verdad? Queremos ser de impacto al mundo, ¿verdad? ¿Dónde empieza? Aquí. En cómo nos mostramos el amor los unos a los otros. Nuestra comunión le dice al mundo que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Una de las grandes acusaciones de la iglesia con la gente de afuera, que está viendo de afuera hacia adentro, es que hay mucha división, hay mucho pleito, hay mucho problema. Nos portamos a veces peor que el mundo. ¿Por qué? Porque se ha descuidado esta verdad grandísima. Dios nos salvó, ¿para qué? Para que estemos en comunión los unos con los otros y con Dios también. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir en comunión con nuestros hermanos en Cristo? Versículo 4, regresando a Primera de Juan, capítulo 1. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el resultado de vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo? Vidas llenas de gozo. ¿Usted quiere ver una iglesia donde el gozo del Señor se ve visiblemente, se experimenta de una manera real? Esa es una iglesia donde la comunión verdadera reina. Ahora que entendemos lo importante de la verdadera comunión en la iglesia, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces puedo andar en comunión? Y el apóstol no responde esta pregunta. Vamos al versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De quién escuchó Juan este mensaje que va a decirnos? De Jesucristo, de Jesucristo. Él lo escuchó físicamente al lado de Jesucristo. Él es un testigo visible de lo que Jesús enseñó. Y él quiere compartir esto. Ahora, Juan nos va a dar antes de hablarnos acerca de cómo andar en comunión, Juan nos va a dar un principio, una verdad que es esencial e inconmovible para nosotros poder andar en comunión. Dice aquí en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz quiere decir que él es absolutamente puro, santo, limpio y perfecto. Debe repetirle, Dios es luz. Quiere decir que Dios es absolutamente puro, santo, limpio y perfecto. Un comentarista en el comentario del púlpito, página 3, dice o resalta que el texto este que acabamos de leer no dice que Dios es, oigan, no dice que Dios es la luz o que Dios es una luz, sino dice que Dios es luz. O sea, su naturaleza es ser luz. Así como la naturaleza del agua es estar mojada o ser mojada, la naturaleza de Dios es ser luz. Y en su naturaleza Dios es ¿qué? Puro,
santo, limpio y perfecto. Por esta razón, hermano, es que no hay tinieblas en Dios. Por esta razón es que, ¿y qué son las tinieblas? No hay maldad, no hay pecado, no hay malicia, no hay nada sucio en Él. Porque Dios en su naturaleza es absolutamente puro, santo, limpio y perfecto. Y esto es bien importante, hermano, que lo entendamos para que podamos entonces saber cómo caminar en comunión con Él. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Hay mucha gente que dice que ama a Dios. Mucha gente dice que sigue a Dios a su manera. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo dice Dios que tenemos que andar en comunión con Él? Es lo que nos va a decir Juan aquí. Juan nos da dos claves para andar en comunión con Dios. La primera es no andar en tinieblas. La segunda es andar en luz. Y antes de indagar en eso, ¿qué es esto de andar? ¿Está hablando Pablo literalmente de caminar? Él está hablando acerca de nuestra manera de vivir, día a día. Nuestra manera de vivir. Entonces, Juan está diciendo que tenemos que vivir de cierta manera para poder estar en comunión con Dios. Vamos al versículo 6. ¿Qué es lo que dice Juan? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, no es posible vivir en comunión con Dios y vivir en tinieblas, y vivir en pecado, y vivir en maldad, y vivir en engaño, engañando, vivir en desobediencia, etcétera, etcétera. No es posible. No es posible vivir en comunión con Dios y vivir en las tinieblas al mismo tiempo. Y usted se pregunta, ¿por qué, José? Porque no puede haber acuérdense de comunión. ¿Qué es comunión? Es una unidad, es una relación estrecha. No puede haber esa unidad, esa relación estrecha. No puede haber ese mismo sentir entre Dios, quien es puro y santo, y alguien que vive o practica el pecado. No es posible. Es como el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan. Es imposible. Hágase usted, pretenda que usted, imagínese en su cabeza un cuarto oscuro. Ahora, imagínese que ese cuarto oscuro está lleno de ratas. ¿Qué va a pasar si usted prende la luz? Las ratas salen corriendo a buscar la oscuridad. No se mezcla la oscuridad con la luz. Es imposible. Y eso es lo que nos dice el apóstol aquí. Una persona viviendo en pecado puede pensar que está en comunión con Dios. Puede pensar que está bien y seguir viviendo como ellos quieren vivir. Pero desafortunadamente la verdad es otra cosa, la realidad es otra cosa. El apóstol Juan nos dice que tal persona no está viviendo en la realidad. Esa persona está viviendo una gran mentira. Ahora, es importante que identifiquemos a esta persona que anda en tinieblas, para que haya un poquito de claridad en este asunto. Yo les propongo dos tipos de personas. Que esta persona que anda en tinieblas es dos tipos de personas. ¿Ok? Es posible que aquí el apóstol se refiera a alguien que no se haya arrepentido de su pecado y confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra dice que una persona que no ha venido a los pies de Cristo en arrepentimiento vive en tinieblas, siguiendo los deseos de la carne. Y lo que esta persona necesita es que
venir a los pies de Cristo arrepintiéndose de sus pecados. Ahora, puede ser que el apóstol se refiera también a un creyente que anda con pecados sin confesar. Y aunque sigue siendo hijo de Dios, su relación con Dios no está bien. Déjenme ponérsela de esta manera. Aquí los padres pueden entender esto fácilmente. Yo como padre lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando un hijo mío me falta el respeto, ¿deja de ser mi hijo? No, ¿verdad? Sigue siendo mi hijo. Pero ¿qué pasa? Que nuestra relación no está bien. ¿Y qué tiene que pasar para que nuestra relación esté bien? Hay que pedir perdón y perdonar. Tiene que haber reconciliación. Así que puede ser que sea un creyente que anda mal, por cierta razón, por cierta circunstancia, anda mal, anda caminando en pecado. No se ha arrepentido. La relación con Dios no está bien. Como resultado, no hay gozo en su vida, no hay paz en su vida. Aún puede que experimente agotamiento físico o enfermedad por esa condición de desobediencia y de rebeldía contra Dios. ¿Por qué le digo yo esto? Bueno, en el Salmo 51, el rey David, confesando su pecado a Dios, dice esto. Le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando un cristiano anda en pecado sin arrepentirse, ¿sabes qué? No hay gozo en la vida de esa persona. Y en el Salmo 32 David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una persona que anda en pecado hasta puede sufrir enfermedad y desgastamiento por esa condición. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede tal persona restaurar su comunión con Dios? Sostenga esa pregunta en su mente porque la vamos a responder ahorita. Ahora, lo que tenemos que recordar es que si queremos estar en comunión con Dios, tenemos que hacer el número 1, ¿qué es? No andar en tinieblas. No andar en tinieblas. Clave número 2, si queremos andar en comunión con Dios, tenemos que andar en luz. Versículo 7. Dice el apóstol, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es andar en luz, hermanos? ¿Qué es? Andar en luz es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Simple y sencillamente, es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es andar en luz? Es imitar a Dios, es andar en amor. Juan también, el apóstol, lo pone de esta manera en el capítulo 2 de la misma carta donde estamos. ¿Qué dice el versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Andar en luz, entonces, hermanos, es no andar en pecado, no vivir en pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, andar en luz es andar lo más lejos posible del pecado. El pecado, la línea está aquí. Es yo ir en la dirección contraria al pecado. Yo fui líder de jóvenes en cierta
época de mi vida. Y yo me acuerdo que una de las preguntas más populares de los jóvenes tenía esta forma: ¿puedo yo hacer X? ¿Puedo yo tomar? ¿Puedo yo bailar? ¿Puedo yo? Y usted le pone el nombre. Y aunque yo no pretendo juzgar el corazón de ellos porque no lo conozco, creo que la idea detrás de todas esas preguntas era: ¿qué cerca puedo estar del pecado sin cruzar la línea? Y esa es la pregunta equivocada. La palabra del Señor nos dice que tenemos que andar lo más lejos de la línea, alejarnos lo más posible. Si yo quiero estar en comunión con Dios, mi dirección no puede ser hacia el pecado, tiene que ser alejándome de Él. Eso es andar en luz. Eso es andar en luz. En el versículo 6 del capítulo 2, el apóstol lo pone de esta manera. Versículo 6. El que dice que permanece en Cristo, en Él, en Cristo, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Si yo quiero andar en luz, ¿quién es mi modelo? Jesús. Jesús es mi ejemplo. A Él es que debo seguir. Jesús andaba acercándose al pecado lo más posible. No, Él era santo, Él es santo. Él andaba lo más lejos del pecado posible. Ahora puede ser, ahora entendemos que hay dos maneras en las que podemos andar en común con Dios. Dos claves para poder andar en comunión con Dios. ¿Se acuerdan de esas? ¿Cuáles son? Número 1 es no andar en, y número 2 es andar en, otra vez, número 1, no andar en tinieblas. Número 2, andar en luz. ¿Estamos bien? Creo que es claro. Pero ¿saben que hay un elemento más? Y es que la comunión con Dios requiere mantenimiento. No de parte de Él, de parte mío. La comunión con Dios requiere que yo trate con mi pecado. Vamos al versículo 7 otra vez. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice al final? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es interesante que Juan nos dice esto. Y él nos está como haciendo un setup a lo que él va a decir ahorita. ¿Pero por qué? Porque esta es una verdad esencial para lo que él va a decirnos acerca del pecado. La sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vamos a andar en luz, hermanos, si vamos a estar en comunión con Jesús, tenemos que reconocer quién es la fuente de nuestro perdón. ¿A quién tenemos que acudir cuando nosotros pecamos? Yo te pregunto, ¿a qué acudes tú cuando pecas? ¿A qué acudo yo cuando peco? ¿Acudo a las excusas? ¿Acudo a culpar a la otra persona? O yo hice esto, no, pero es porque aquel sabe cómo me habló, cómo me respondió. ¿Acudo a esconderme? No, hermanos. Ninguna de esas son opciones legítimas para el que anda en luz. Aunque tú pienses o sientas que sí son legítimas. Solo hay una opción. Y su nombre es ¿quién? Jesús. Su sangre, y solo su sangre, es la que te puede limpiar y devolver el gozo que no tienes o perdiste por el pecado. Acude a Él. Y Juan nos dice esto al principio porque él quiere que entendamos algo bien importante.
que tenemos que bregar con el pecado en nuestras vidas. Y tal vez esto no es un tema popular en la iglesia, pero tenemos que bregar con esto. Hermanos, puede ser que alguien diga, yo soy hijo de Dios, yo ya no peco. O en realidad lo que yo hice o lo que yo dije, eso no fue pecado de verdad. Y creo que el apóstol anticipó estas preguntas o estos comentarios en el versículo 8. Vamos al versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que piensa que no tiene pecado está que engañándose a sí mismo y no anda conforme a la verdad. Pero Juan va aún más allá. Oigan, más allá va Juan. Vamos al versículo, vamos a ir al versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él. ¿Quién es él? A Dios. A Dios le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, yo no sé usted, pero yo no quiero llamar a Dios mentiroso. Yo me quiero alejar de eso. Juan dice que el que cree de esta manera, que no hace pecado, que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. En otras palabras, esto del pecado y reconocer de que nosotros somos propensos a pecar y que todavía podemos caer, es algo serio. Algo de lo que tenemos que tener cuidado, de ni siquiera pensar de esa manera. Hermanos, si vamos a andar en comunión con Dios y con los demás, necesitamos reconocer que aunque yo yo no soy esclavo del pecado. ¿Usted entiende eso? Cuando Jesús nos salvó, Él nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos, no tenemos que obedecer al pecado. Y aunque esa es la realidad del creyente, ¿sabe qué? La presencia del pecado todavía está en nuestros cuerpos. Y eso no va a cambiar hasta que estemos en la presencia del Señor. Todavía no soy libre de la presencia del pecado en mí. Y voy a pecar, y voy a tropezar, y voy a tambalear en mi caminar con Dios. Pero ¿sabe qué? Ya no voy a andar o a vivir en tinieblas, sino en luz. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿qué hago entonces cuando en mi caminar en luz peco? Y la respuesta a esto es exactamente lo que distingue al que anda en tinieblas con el que anda en luz. Versículos 7 y 9 del capítulo 1 dice, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer cuando al andar en la luz peco? ¿Qué dice ahí? Confesar. Confesar. El que anda en la luz, hermanos, y peca, confiesa el pecado. No lo excusa, no lo esconde, no culpa a la otra persona, lo confiesa. Ahora, ¿qué quiere decir esto de confesar? La palabra en el griego es interesante porque el doctor Ryrie en su Biblia de estudio dice que el término griego de la palabra confesamos, cuando dice si confesamos nuestros pecados, el término griego significa, oigan bien, decir lo mismo que Dios dice respecto al pecado. ¿Usted lo captó? Se lo va a repetir. Confesar quiere decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es decir, déjame explicarse de esta manera, si Dios llama a algo pecado, yo no lo voy a llamar otra cosa. Si Dios dice que tal cosa es pecado y yo no lo voy a llamar otra cosa. Si yo en verdad voy a confesar mi pecado ante Dios, yo voy a reconocer, si Dios, tú dices que eso es pecado,
eso es pecado y yo me voy a arrepentir. Eso es confesar. Eso es confesar. Es llamar a mi pecado lo que Dios lo llama. Yo voy a reconocer que para Dios lo que yo hice es pecado. Y voy a pedir perdón. Y voy a arrepentirme. ¿Y saben qué? No importa lo grande o pequeño que sea. No importa lo grande. Si Dios llama algo pequeño pecado, es pecado. Yo estoy leyendo en el Antiguo Testamento, estaba en el libro de los Reyes, parte de mi clase que estoy tomando, y habla acerca de cómo David, todo el mundo conoce el pecado grande de David con Betsabé, ¿verdad? Pero usted sabe que David hizo algo que tal vez usted diga, eso como que no fue pecado. David le dijo a su comandante que fuera a contar el número del pueblo de Dios. Lo mandó, ve a cada tribu y cuenta cuánta gente de guerra hay. ¿Y tú sabes lo que pasó? Dios se enojó y mandó una plaga al pueblo. Y tú dices, yo también digo, wow, pero what's the big deal de contar al pueblo, de hacer un censo? Dios le había dicho a David, y ya lo había dicho en Deuteronomio al pueblo de Israel, que no tenían que confiar en sus caballos y en sus fuerzas. Y al David hacer esto, él estaba desobedeciendo lo que Dios había ordenado. Y estaba dependiendo de su propia fuerza y de lo que él tenía alrededor. Y usted dice, pero what's the big deal? Bueno, para Dios eso fue desobediencia y pecado. Y trajo sus consecuencias. Y le digo esto para que entendamos que no importa. Para mí puede ser que sea chiquito. Pero en los ojos de Dios, si Él lo llama pecado, es pecado. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Arrepentirme. Arrepentirme. Déjeme darle un ejemplo personal que creo que, y lo hago solo porque yo creo que ilustra también, porque lo de David tal vez está un poquito muy removido. Hace 2 semanas yo estaba bregando con la situación de mi carro, un carro mío. Lo habían chocado y estaba bregando con el seguro para que me reembolsaran y eso. Y yo estaba llamando a esta persona y era como la 3ª vez que la llamo, y la persona cada vez que la llamaba me ponía una pared. Me decía, no, yo no tengo el número, yo no tengo información, yo no tengo. Bueno, la llamé esta última vez y no me fue tan bien como las otras veces. Me frustré, y en mi frustración le dije algo que al momento no fue algo grande en mis ojos. Yo le dije, porque ella me dijo, yo le dije, yo llamé a este número y no me están respondiendo. Bueno, me dice, es el número que yo tengo no tengo otra cosa. Y yo le digo, ¿y usted ya lo llamó? Y entonces, ¿cómo yo lo voy a llamar? Y entonces ahí siguió el pleito, hasta que yo le dije, bueno, yo quiero hablar con un manager. Ay, mi hermano. Cuando yo cerré ese teléfono, me fui a caminar. Dije, yo tengo que caminar porque yo tengo que caminar porque esto me sacó de quicio a mí. El Espíritu Santo vino y me convenció de pecado. Y Dios me dice, tú no tenías que haberle respondido a ella de esa manera. ¿Sabe qué? Yo tuve que llamar a la señora y pedirle perdón. ¿Y sabe qué? Al bregar con mi pecado, el Señor levantó esa carga de mí y esa culpa que yo sentía. Si Dios llama algo pecado, hermano, bregue con eso. Brega con eso de un solo. Trata con el pecado. ¿Por qué? Porque tú quieres estar en comunión con tu Dios. Yo me hubiera pasado el resto de esa semana sin paz, sin gozo, si no hubiera yo obedecido a la voz del Espíritu Santo. Y ese es el punto, hermano. Tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos si queremos estar en comunión con el Señor.
¿Y si mi pecado fue con otra persona? Bueno, llévalo a Dios primero y pídele perdón a la persona con la misma actitud de humildad y arrepentimiento que lo trajiste a Dios. ¿Ustedes entendieron eso? Si tu ofensa fue con otra persona, pídele perdón a Dios, sí. Y ve a donde la persona y pide perdón. Y yo diría que es con mucho más urgencia si fue contra un hermano o hermana en Cristo. Y usted me dice, bueno, porque es mucha más urgencia. Vamos al capítulo 2. Y oiga esto que dice el apóstol. Versículo 9 del capítulo 2 dice esto, escúchelo. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está todavía en tinieblas. Yo creo que eso es pesado, hermano. Porque el que anda en tinieblas anda en desobediencia o anda perdido. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si yo ando en luz y ofendo a mi hermano, si lo amo de verdad, ¿qué tengo que hacer? Ir a pedirle perdón. Ir a pedirle perdón. No puedo estar, eso es lo que vimos al principio. Nuestra comunión uno con otro está directamente relacionada a nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir que yo estoy bien con Dios y estoy mal con un hermano. Eso no es posible. Nuestra relación está directamente conectada a nuestra relación con Dios. No puedo estar mal con mi hermano y decir que ando en luz y que estoy en comunión con Dios. Dios nos dice, hermano, trata con tu pecado. Pide perdón a tu hermano mostrando que verdaderamente lo amas. Restaura tu comunión con él. El resultado, hermano, de tratar con nuestro pecado es que somos primero, como dice en el versículo 9, somos primero perdonados. O sea, la deuda es cancelada. Y segundo, somos limpiados. Dice ahí, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos perdonados, la deuda es cancelada y segundo, somos limpiados. O sea, la culpa y la suciedad es quitada. Consecuentemente, hermano, nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos es restaurada. Y continuamos andando en luz, en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Perdón que los he mantenido aquí más de lo necesario. Dice, tal vez usted está preguntándose, José, ¿de verdad esto funciona? Does this really work? ¿Cómo puedo confiar de que lo que tú estás diciendo, que la palabra está enseñando, funciona? Rápidamente le voy a dar 3 razones que el apóstol nos da aquí, que nos garantizan que si nosotros vivimos de esta manera, vamos a andar en comunión. Número 1, versículo 1:9, capítulo 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Él es fiel y justo. ¿Dios es un Dios infiel? No, es un Dios fiel. ¿Él es un Dios injusto? No, Él es un Dios justo. Dios es fiel. Él no va a decir una cosa hoy y mañana va a cambiar de parecer, no. Si Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado hoy, ayer y en el futuro. Y podemos confiar en eso. Dios es justo. Dios hizo que Cristo pagara por nuestros pecados. La justicia de Dios fue satisfecha a través de Cristo. Él no va a venir a castigarme a mí ahora si yo he creído en Jesús, si yo he confiado en Él, si yo me arrepiento de mis pecados y voy a Él. Por eso podemos confiar de que esto funciona. Número 2,
capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué podemos confiar de que esto va a funcionar? Porque tenemos al mejor de los abogados defendiéndonos. Tenemos a Jesucristo en la presencia del Padre. Cuando el enemigo quiere acusarnos a nosotros y decir, mira, viene José, Padre, ahí viene José otra vez, como la quinta vez. Yo tengo mi duda de que ese sea un verdadero cristiano. Jesús va a decir que ese es un hijo lavado por la sangre mía. Sí, he messed up, él falló, pero él está arrepentido y viene ante ti, Padre, perdónalo. Tenemos al mejor abogado. Él no nos va a fallar. Número 3, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los pecados, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí hay una palabra que quiero que usted entienda, propiciación. Propiciación quiere decir que el sacrificio de Jesús satisfizo el requerimiento de Dios. Dios requería que pagáramos nosotros nuestros pecados por la muerte, por todos nuestros pecados con la muerte. Pero Cristo murió en nuestro lugar y su sacrificio cubrió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces esto sí funciona. Esto sí funciona. Si yo caigo, yo puedo venir a Jesús y confiar de que su sangre me limpia todavía de todo pecado. Yo no tengo que pagarlo. La deuda fue cancelada. Solo necesito acudir a la sangre de Cristo. En conclusión, hermano, creo que es bien claro que andar en comunión con Dios y con los hermanos no es algo opcional. No es algo opcional. Así como hemos sido salvos para traer gloria a Dios, para andar en buenas obras, para ser testigos de Cristo al mundo, también hemos sido salvos para vivir en comunión con nuestro Dios y con su iglesia. Y como yo le dije al principio, tal vez esta es más importante, porque ahora es que empieza nuestra relación. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú empiezas una relación ahora. No estamos esperando a la eternidad. Ahora es que tenemos que empezar a acercarnos a Dios cada día más y más, a tener una relación más estrecha con Él. Yo te pregunto a ti, para que lo vea de esta manera, ¿tú quieres experimentar una relación viva con Dios? Y por eso al preguntar eso, yo quiero decir, ¿tú quieres vivir tu cristianismo como una rutina? ¿Estás satisfecho con solo venir a la iglesia, a los cultos? ¿Estás satisfecho con solo leer la Biblia? Aunque leer la Biblia es importante y esencial para tu relación con Dios. Yo llegué a un punto en mi vida donde yo estaba tan ocupado en la iglesia que se me olvidó que mi relación con Dios se trataba de mi relación con Él. Y empecé a sentirme seco por dentro, sin gozo, pasando por las mociones, como dicen en inglés, hasta que el Señor me iluminó y me enseñó. Esto es acerca de una relación que tú tienes conmigo, de desear conocer a Dios más. Y cuando yo digo desear conocer a Dios, no es conocimiento mental, es conocerle de una manera relacional. De manera de que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades a mi vida, mi roca es Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy así con Él. De eso es que se trata, hermanos.
Y por eso es que el pecado es un problema en la vida del creyente si no se brega con él. ¿Cómo tú crees que tu relación con Dios va a estar así si no bregas con el pecado? Cuando Dios es santo, puro, justo y perfecto. Por eso Juan nos insta a que breguemos con el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo sé que tú quieres tener una relación con Dios que transforme tu vida, que te lleve a lugares donde tú no has llegado en tu relación con Dios, que experimentes el poder de Dios de una manera que tú no lo has visto anteriormente. Pero tú necesitas estar conectado con Dios. Yo necesito estar conectado con Dios. Así que si yo les digo algo a ustedes, algo práctico para que ustedes o para que todos nosotros salgamos de aquí y lo empecemos a hacer, es esto. Y esto es lo que le digo a los hermanos en el discipulado. Mantén cuentas cortas con Dios. Mantén cuentas cortas con Dios. No dejes que el pecado esté en tu vida. Confiésalo, brega con él y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Practica eso de ahora en adelante. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh Padre, es manantial de vida a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das una esperanza viva de que tenemos la fuente de perdón y limpieza en Jesucristo. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste. Y gracias porque está disponible para nosotros cada día. Que cuando caemos, cuando tambaleamos, podemos venir ante ti y pedir perdón. Y sabemos que tú nos vas a limpiar, porque tú eres fiel. Y te rogamos como iglesia, Señor, que tú nos ayudes a andar en luz. Oh Padre, que nos ayudes a andar en luz para que podamos ser esa iglesia que anda en una comunión verdadera, los unos con los otros y contigo. Y que el mundo de esa manera pueda ver que tú verdaderamente, Cristo, eres el Hijo de Dios y que tú salvas. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.